Listo. Entonces vamos a comenzar a resolver el examen de bachillerato. Bueno, la recopilación de ejercicios del examen de bachillerato. Esta parte de estadística, solamente estadística, ¿verdad? Dice la primera preguntita. El siguiente cuadro, y aquí tenemos el cuadro, muestra las calificaciones obtenidas en cada periodo por un estudiante en la asignatura de español y el peso porcentual en cada caso. El promedio anual se obtiene a partir de la sumatoria de los porcentajes obtenidos durante los 3 periodos. Ok. ¿Cuál fue el promedio anual que obtuvo el estudiante en la asignatura de español? Entonces, vean que la pregunta es sobre el promedio anual. Voy a subrayarlo. La pregunta es sobre el promedio anual. Nosotros no sabemos qué es el promedio anual, pero si nos venimos aquí dice que el promedio anual se obtiene a partir de la sumatoria de los porcentajes obtenidos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando venga este tipo de preguntas en el examen de bachillerato. Vea que el muchacho se sacó un 80 en español, se sacó un 94 en el segundo trimestre y se sacó un 98 en el tercer trimestre. Aquí dice que el primer periodo vale 30%, que el segundo periodo vale 30% y que el tercer periodo vale 40%. Tenemos nota y tenemos valor porcentual. Dice que el promedio anual es sumar estos 3 datos. Si ustedes suman 30 más 40, es un 100. Pero el chico no tuvo 100, ¿verdad? En todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la fórmula, recuerden que la fórmula era nota por porcentaje entre 100, ¿verdad? Vamos a calcular cada uno de los periodos. Vamos a ir al primer periodo. En el primer periodo tuvo un 80 y lo vamos a multiplicar por el 30% y lo vamos a dividir entre 100. Y ahí vamos a obtener la nota del primer trimestre. Dice, vamos a ver. 80 por el 30% entre 100. Y dice que tuvo un 24% en el primer trimestre. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Vamos con el segundo trimestre. En el segundo trimestre la nota fue de 94. Eso lo vamos a multiplicar por el 30% y lo vamos a dividir entre 100. ¿Por qué otra vez 30%? Porque el segundo trimestre también vale 30%. Entonces nos vamos a venir a la calculadora y solo vamos a cambiar la nota. 94 por 30 entre 100 y eso nos da 28,2. En el segundo trimestre tuvo un 28,2. Y nos vamos ahora al tercer trimestre. En el tercer trimestre tuvo un 98. Pero el tercer trimestre ya no vale 30%. El tercer trimestre vale 40%. Y lo vamos a dividir entre 100. Nos vamos a la calco y vamos a cambiar todos los datos. Entonces, vemos que reacciona. Dice que 98 por 40, que vale ahora el trimestre, dividido entre 100. Y eso nos da 39,2. Eso fue lo que obtuvo en el tercer trimestre. Ahora, ¿qué creen ustedes que hay que hacer con estos 3 datos para obtener el promedio anual? Se suma. Con este y con este. Correcto, sumarlos. Vamos a sumarlos de una vez aquí en la calculadora. Dice 24 más 28,2 más 39,2. Eso es igual a 91,4. El promedio anual fue de 91,4. Vamos a ir a ver las opciones y la respuesta correcta es la B. ¿Entendido? Sí. A pesar de que aquí dice 91,4, es lo mismo que 91,40, ¿verdad? Por redondeo. Arribita decía que con la información respondamos las preguntas 2 y 3. Y dice, un profesor aplicó un examen a 11 estudiantes de una sección.
Estos fueron los resultados de las calificaciones. Aquí están los resultados. Un 96, un 92, un 92, 93 y así sucesivamente. Dice, la mediana de los datos, las calificaciones, corresponde a, ¿qué era la mediana? Los datos del medio. El dato del medio, ¿verdad? Pero si ustedes se vienen para acá, no están ordenados. Ustedes tienen que ordenarlo. Acuérdense que para sacar cualquier medida de tendencia central, tienen que ordenarlo. Entonces, ¿cuál fue el examen con la nota más bajita? 91. 91. 91, que está aquí. Y solamente hay un 91, ¿verdad? Sí. Sigue el 92, que si vemos ahí, 1, 2, 3. Hay 3 que se sacaron 92. 1, 2, 3. Sigue 93, que de 93 hay 2. 1, 2. Sigue 96, que hay 1. 2 también, que hay 1. Y aquí está el otro. Hay 2 96. Hay un 97, que está aquí. Y hay un 98. Y terminamos con un 100. ¿Vamos bien hasta ahí con la ordenación de datos? Sí. Tienen que tener mucho cuidado y no perder ningún datito, ¿verdad? Y la mediana lo que hacíamos era ir tachando. Tachamos el último con el primero, de nuevo el primero con el último, el primero con el último, el primero con el último, el primero con el último. ¿Y qué nos quedó? 93. 93. La mediana es 93. Después dice la moda en los datos de las calificaciones. ¿Cuál es? ¿Cuál fue la moda en las notas? ¿Cuál fue el dato que más se repitió? 93. 93. No, vean, 93 hay 1, 2. 96 hay 2. 91 hay 1. 92 hay 3. 97 1, 98 1 y 100 1. ¿Cuál fue el dato que más se repitió? 92. 92, ¿verdad? Vean que nosotros aquí decimos que aquí hay 3. Aquí hay 2. Aquí hay 2 y del resto hay 1. Entonces, ¿cuál es el que más se repite? El 92. ¿Entendido? Ok, dice que con la siguiente información vamos a responder las preguntas 4 y 5. Dice, las edades en años de los empleados de una empresa, según el departamento en que laboran, se resume en la siguiente tabla. Aquí está el departamento que es contabilidad y el otro es informática. Dice que el mínimo de edades han sido 29 y 25, que el cuartil 1 es 30 y 26, que la mediana, que también es el cuartil 2, es 32 y 32, que el cuartil 3 es 35 y 40 y que el máximo son 40 y 41. Entonces, esto que tenemos aquí es un diagrama de cajas, solamente que está diagramado en una tabla, está de forma tabular, pero es un diagrama de cajas con el mínimo, con el máximo y los cuartiles. Dice, el recorrido intercuartílico del departamento de contabilidad, ¿cuál es? Intercuartílico, ¿qué era lo que restábamos? ¿Datos? Bueno, intercuartílico, ¿qué restábamos? ¿Máximo con mínimo o cuartil 3 con cuartil 1? Intercuartílico. Cuartil 3 con cuartil 1. Cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Y cuál vamos a usar? ¿El de la primera fila o el de la segunda fila? Porque aquí tenemos un cuartil 335, un cuartil 340. ¿Por qué el de la primera? Porque es el de contabilidad, ¿verdad? Entonces, el cuartil 3 en contabilidad es 35, menos el cuartil 1 en contabilidad es 30. Eso nos da 5. Respuesta correcta, la B. Ok, dice la pregunta 5, que consideremos las siguientes proposiciones. La primera dice, con certeza, en cada departamento hay al menos un empleado con 32 años de edad. El segundo dice, el recorrido de las edades del personal es mayor
que el departamento de contabilidad que en el de informática. Aquí está esta pregunta toda mal planteada en realidad, pero sí se logra entender. Entonces, dice la primera afirmación. Podemos afirmar que al menos en cada departamento hay alguien de 32 años. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Verdadero? ¿Segura? Sí, porque ¿Por qué? Porque aquí sí, dice que hay 32. sí. Sí, porque están Que hablando de había, años. Pero correcto, de años. Acuérdese que nosotros cuando vimos el diagrama de cajas, por ejemplo, aquí, este de aquí, por ejemplo, vamos a hacer solo uno, el de contabilidad. Dice que en el de contabilidad el mínimo es 29, el máximo es 40, que el cuartil 1 es 30, que la mediana es 32 y el cuartil 3 es 35. ¿Cuáles eran los únicos datos que nosotros podíamos asegurar? el máximo y el mínimo. El máximo y el mínimo. Solamente ahí podemos asegurar que alguien tiene 29 y que alguien tiene 40. Todos los demás son datos que están ahí en un intervalo. A pesar de que este esté en la mediana, puede ser que sea que uno tiene 31 y el otro 33 y entonces quedó la mitad 32. Que aquí haya uno de 33 en los datos y aquí haya uno de 30, perdón, de 31 y aquí uno de 33. Y esto me quedó como mediana, estos dos juntos. Y cuando yo hago la operación 31 más 33 dividido entre 2, me va a quedar 32 como mediana. Y eso no significa que la persona tenga 32. Nosotros solo podemos asegurar el mínimo y el máximo. ¿Entendido? Ok, sí. Solo el mínimo y el máximo. Nosotros podemos asegurar que hay una persona de 29 y una 40, pero no podemos asegurar de 32 solo porque nos aparece aquí. Recuerden que todos estos datos de aquí son dispersos. Entonces, la primera afirmación es falsa. El recorrido de las edades del personal es mayor en el departamento de contabilidad que el de informática. ¿Qué quiere decir eso? Que el recorrido de contabilidad, tratemos de escribirlo con simbología. A contabilidad le vamos a poner C y a informática le vamos a poner I. Ahí dice que las edades del personal es mayor en el departamento de contabilidad, o sea, contabilidad va a ser mayor que el de informática. El recorrido, ¿verdad? Y me están diciendo recorrido de datos o recorrido intercuartílico. De datos. De datos, ¿verdad? Como no dice intercuartílico por ningún lado, nosotros automáticamente lo definimos como recorrido de datos. Entonces vamos a ir a ver cuánto es el recorrido de contabilidad y cuánto es el recorrido de informática, a ver si es cierto. Contabilidad, recorrido era máximo menos mínimo, ¿verdad? Recorrido, máximo menos mínimo. Vamos a hacer el de contabilidad. O sea, 40 menos 29. 40 al máximo, 29 al mínimo en contabilidad. ¿Cuánto nos da el recorrido de contabilidad entonces? 11. 11. Y vamos a hacer ahora el recorrido de informática. Igual, máximo menos mínimo. El máximo de informática es 41 y el mínimo es 25. ¿Cuánto nos da ese recorrido? 16. 16. ¿Y quién es más grande, 11 o 16? 16. 16. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Falsa. Falso, ¿verdad? Porque aquí dice, nos dicen que el recorrido de contabilidad es más grande que el de informática. Y cuando hacemos las operaciones, más bien nos da que el de informática es más grande que el de contabilidad. Entonces el segundo es falso también. Entonces, ¿cuál es verdadera? Ninguna. Porque no me sale lo de abajo, pero para ponerlo, ninguna. Ok, dice que ahora con esta información vamos a responder las preguntas 6 y 7. Dice que los siguientes diagramas de cajas resumen las calificaciones finales de un curso en 2 semestres, de estadística en 2 semestres. Las calificaciones que tuvieron en el primer semestre, las calificaciones que tuvieron en el segundo semestre. Entonces, dice que de acuerdo con esa información, vamos a ver esto de aquí, si es verdadero o falso.
Vean que aquí tenemos el diagrama de cajas para el primer semestre y el diagrama de cajas para el segundo semestre. Y aquí están las notas, el mínimo y el máximo, el mínimo y el máximo, y los cuartiles y la mediana y todo lo demás. Entonces dice, la calificación mínima del primer semestre es menor que la del segundo semestre. Vamos a ir a ver. ¿Cuál fue la calificación mínima en el primer semestre? 20. 20, ¿verdad? Es la calificación mínima. ¿Y cuál fue la calificación mínima en el segundo semestre? 30. En el primer semestre tenemos 20, en el segundo semestre tenemos 30 como calificación mínima. Y dice, la calificación mínima del primer semestre es menor que la del segundo semestre. ¿Eso es verdadero o es falso? Que la del primer semestre es más chiquitita que la del segundo semestre. ¿Verdadero? Es verdadero, ¿verdad? Vea la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, el recorrido intercuartílico de las calificaciones del primer semestre es mayor que del segundo semestre. Entonces, estamos hablando del recorrido intercuartílico. Cuando hablamos de intercuartílico, estamos hablando de un Q3 menos un Q1. Vamos a ir a sacar el recorrido intercuartílico del primer semestre. Cuartil 3, 60. Menos cuartil 1, 30. ¿Cuánto nos da? 30. 30. Esto de aquí es del recorrido intercuartílico del primer semestre. Vamos con el segundo semestre. Cuartil 3, 80. Menos cuartil 1, 40. ¿Cuánto nos da? 40. 40. Entonces, si vemos aquí, es más grande el recorrido del cuartil 2, ¿verdad? Perdón, del segundo semestre. Ajá. Y la información dice, el recorrido intercuartílico de las calificaciones del primer semestre es mayor que el del segundo semestre. ¿Es verdadero que el primer semestre el recorrido es más grande que el segundo? ¿O es falso? No, falso. 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 Entonces, ¿cuál es verdadera? Solo la primera. Sí, porque lo ponen como enredadillo en el examen, para que uno se... Dice la 7. Consideremos las siguientes proposiciones. En cada semestre hubo al menos una calificación final de 100. Vamos a ir a ver. ¿Y en cada semestre al menos hubo una calificación de 100? No. No, solo en el segundo, ¿verdad? En el primero no hubo calificación de 100. Ajá. Entonces, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Dice la segunda proposición. En cada uno de los semestres, el 25% de las mejores calificaciones fueron mayores o iguales que 60. Recuerden que esto nosotros lo dividíamos en tantos de 25, ¿verdad? Esto es un 25%, esto es un 25%, esto es un 25% y esto otro es un 25%. Si la pregunta nos está hablando del 25% de las mejores notas, ¿de cuál de los 4 pedacitos estamos hablando? ¿Del primero, del segundo, del tercero o del último? Yo diría que el último. Del último, de este 25% de aquí. Estamos hablando de este 25% de aquí y de este 25% de aquí. Entonces, la afirmación dice que asegurar que al menos el mejor 25% las notas fueron superiores a 80. Entonces, en este pedacito de aquí hay a 60, perdón. En este pedacito de aquí hay notas superiores a 60. Sí. Sí. Y en este pedacito de aquí hay notas superiores a 60. Sí. Sí. A pesar de que el 60 está por aquí a la mitad, sí, aquí arriba están superiores a 60 también. Entonces, sí se puede asegurar que el 25% más alto son notas superiores a 60. Sí. Sí, correcto. Sí lo podemos asegurar. En esta parte que dice ¿Cómo? mayores, en esta parte que dice mayores o iguales que 60, no afecta en nada, Es, digamos. Mientras sea mayor que 60, sí se puede asegurar.
Se podría decir que sí, porque nosotros, acuérdense que los iguales no los podemos asegurar, pero nos están diciendo que sean mayores que 60. Y este cuartil 3, a pesar de que ahí dice 60, nosotros no podemos asegurar que eso fue igual a 60. Ujú. Ahora sí me puso a dudar a mí. Y dice, considere la siguiente información para responder las preguntas. Las 8 y 9. Dice que la siguiente tabla muestra información relacionada con la cantidad de puntos en promedio anotados por 4 equipos de baloncesto durante un torneo. Y los 4 puntos, y los puntos anotados en el primer partido del torneo. Aquí vemos si tenemos la información, el equipo W, el equipo Y, el equipo X y el equipo Z. Aquí está el promedio que tuvo por puntos de partido. Aquí está la desviación estándar. Y aquí están los puntos anotados en el primer partido del torneo. Dice que la diferencia entre los coeficientes de variación de los puntajes W y X, ¿cuál es? ¿Qué significa diferencia, chicas? Una resta. Una resta, ¿verdad? Entonces nos están pidiendo, nos están diciendo que saquemos el coeficiente de variación de W y se lo restemos al coeficiente de variación de X. ¿Verdad? Estamos hablando de coeficiente de variación. Recuerden que teníamos dos fórmulas. Teníamos la fórmula de coeficiente de variación y teníamos la fórmula de posición relativa. Son diferentes. Para coeficiente de variación habíamos definido que la fórmula iba a ser desviación estándar, que lo hacíamos con este simbolito, sobre el promedio multiplicado por 100. ¿Verdad? Habíamos definido esto como coeficiente de variación. La desviación estándar entre el promedio por 100. Si nos venimos al cuadrito, aquí tenemos la desviación estándar. ¿Y cuál de estas dos columnas sería el promedio? ¿La primera o la segunda? Hablando así, ¿verdad? Con que esta es la primera y esta es la segunda. ¿Cuál sería el promedio? La primera. La primera. ¿Por qué la primera? Porque aquí nos está diciendo que es el promedio de puntos por partido. Entonces, vamos a ir a sacar el coeficiente de variación de W. ¿Cómo sacamos el coeficiente de variación de W? Nos venimos a la fila de W y vamos a escribir la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar de W? Estamos en esta 12. fila de aquí. 12. 12, 12. Y lo vamos a dividir entre el promedio de W, porque estamos trabajando con W. ¿Cuánto es el promedio de W? 98. 98. Y lo vamos a multiplicar por 100. Y eso se lo vamos a restar ahora al coeficiente de variación de X, que X es esta columna de aquí. ¿Cuánto vale la desviación estándar de W? De X, perdón. 10. 10. Y se lo vamos a dividir al promedio de X. ¿Cuánto vale el promedio de X? 97. 97. Y lo vamos a multiplicar por 100. Y con eso vamos a calcular la diferencia de los coeficientes de variación. Voy a correr aquí. Bueno, que aquí, para no tener que hacer ahí un despelote corriendo eso, voy a hacer aquí la diferencia. Vean que esto es la fórmula y este es el ejercicio. Yo voy a poner dentro de paréntesis el coeficiente de variación de W y entre paréntesis el coeficiente de variación de X. ¿Para qué? Para que no se me confundan en la calculadora. Yo voy a venir a la calculadora. Yo lo hice sin paréntesis, se me dio 1,94. Ok, lo hiciste sin paréntesis. A veces es mejor, bueno, voy a hacerlo con paréntesis, a ver, porque el paréntesis, este menos de aquí, sí me puede diferir, tal vez, porque a veces la calculadora no reconoce la multiplicación y a veces hace primero la resta. Yo creo que en este caso no va a afectar y si nos va a dar igual. 12 entre 98 por 100 menos
y abrimos paréntesis, aquí no me importa porque está el menos. 10 sobre 97 también por 100. Y vamos a ver si nos dio lo mismo. 1,93, ¿también te dio esto, Gre? Sí, eso me dio. Yo prefiero usualmente trabajarlo con paréntesis, pero si ustedes no, pues no hay problema. Yo es porque a veces los menos adelante me hacen muchos cambios. Entonces, por eso es. Pero si le dio, pues bien. Entonces nos dio 1,93. En las respuestas no está 1,93, pero si nosotros vemos, el que sigue después del 3 es un 5. Sí, hay Entonces que este 13 redondearlo. me redondea a 4, ¿verdad? Sí, yo lo redondeé. Correcto, se me redondea a 4. Ajá, Al de arriba, ¿verdad? sí, Y respuesta correcta, la A. ¿Ya vieron cómo aplicábamos el coeficiente de variación? Que les dije que lo aplicamos mejor en el examen. sí. Mm. Listo. Vean que ahora la pregunta 9 dice, bueno, el equipo que obtuvo la mejor posición relativa en ese primer partido del torneo, ¿cuál fue? ¿El W, el X, el Y o el Z? Nos están hablando ahora de posición relativa. Eso era otra fórmula. Eso se puede hacer aquí abajo, en este espacio. Ustedes cuando lo estén resolviendo, háganlo en este espacio. Yo no lo voy a hacer en ese espacio. Perdón. Yo no lo voy a hacer en este espacio y no estoy grabando. Sí, estoy grabando. Yo no lo voy a hacer en este espacio de aquí porque entonces no puedo ver los datos de la tabla. Entonces lo voy a hacer en este espacio de aquí, pero ustedes lo hacen en el de aquí abajo. Está bien, porque ese ya lo utilizamos de por sí. Entonces no veamos nada de estos datos. Lo vamos a hacer aquí por espacio porque yo no lo puedo hacer abajo para poder ver los datos. Entonces nos están pidiendo la posición relativa, ¿verdad? Sí. Y si nos venimos a la fórmula, la posición relativa iba a ser el dato menos el promedio sobre la desviación estándar. ¿Qué significa este dato? Si esto de aquí, esta filita de aquí es el promedio y esta filita de aquí es la desviación estándar, ¿qué será el dato entonces? La última columna, los puntos anotados en el partido, el dato que nos están dando extra. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que nos van a dar un dato extra? Aquí está el dato extra. Entonces, vamos a ir averiguando uno por uno. Vamos a averiguar primero la de W. Entonces, si estamos aquí posicionados en W, ¿cuál es el dato extra en W? 95. 95. Le vamos a restar el promedio, que en W es 98, y lo vamos a dividir entre la desviación estándar, que es 12 en W. Vean que aquí no hay que multiplicar por 100. Y vamos a meter eso en la cálculo. Vamos a poner aquí a borrar todo. Y vamos a decir fracción 95 menos 98 sobre 12. Menos un cuarto. Menos 0,25. ¿Cuánto nos dio la posición relativa a W? Menos 0,25. ¿Entendido eso? Sí. Listo. Para que ustedes practiquen un poquito la fórmula, van a hacerme las 3 que faltan. Me las hacen y me las mandan por foto. Ir grabando. Y entonces, según lo que ustedes acaban de hacer, que las dos les dio las mismas respuestas, está muy bien. ¿Cuánto les dio X? Menos 0.20. No, perdón. Menos 0.4. Menos 0,4. Y nos dio 0. ¿Y Z cuánto les dio? Menos 0.375. 3,75. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál obtuvo la mejor posición relativa? Cuando hablamos de la mejor posición relativa es quien quedó más alto. Entonces, ¿cuál de estos tres tuvo la mejor posición relativa? ¿W, X, Y o Z? Y. Y. A pesar de que es solo 0, ¿verdad?
Ujú. ¿Por qué Y? Porque todas las demás están negativas. Y siempre 0 va a ser más grande que cualquier número negativo. ¿Entendido? Sí. Sí. Listo. Ok. Dice que ahora con la siguiente información respondamos las preguntas 10 y 11. Dice que un profesor aplicó un examen a 2 estudiantes de su grupo. Y estas fueron las calificaciones. Esta es casi que la misma información del primero, ¿verdad? Solamente que las preguntas son otras. Ujú. Entonces, dice que sí, son exactamente los mismos datos. Lo que cambia son las preguntas. Dice, un 50% de los estudiantes del grupo obtuvo una nota en el examen igual o superior a 94. Y el promedio de calificaciones en dicho grupo es superior a 95. Entonces, vean lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos. Que como lo hay, no, son diferentes, porque ahora solo había un 91. Ahora que hay 2. Entonces, tenemos 91, que son estos 2 de aquí. Y están Chicas, ordenados. vean qué ventaja. Ya Están están ordenados. ordenados, Sí, qué sí. ventaja. Sí, están ordenados, qué ventaja. Entonces, dice que el 50% de los estudiantes del grupo obtuvo una nota en el examen igual o superior a 94. El 50% de los datos, ¿qué era? La media. La mediana. La mediana. Entonces, sí, la mediana. Entonces, vamos a ir a sacar la mediana para ver si de 50 para arriba están las notas superiores a 94. Entonces, lo que hacemos es, tachamos este y este. Tachamos este con este. El 92 con 97, el 92 con 96, el 92 con 96. Y nos quedan estos dos ahí en medio. ¿Verdad? Cuando nos quedaban dos en medio, ¿qué hacíamos? Lo que hacemos es sumarlos y dividirlos entre 2 para ver cuál es la mediana. ¿Cuál es la mediana? 94. 94. Hacemos esa 94. La mediana nos queda en 94. Entonces, para abajo de la mediana está 93, 92, 91. Y para arriba de la mediana está 95, 96, 97. Bueno, todos los demás. Entonces, es cierto que el 50% de los estudiantes obtuvo una nota en el examen igual o superior a 94. Sí. Sí, es verdadero. Y aquí con esta misma, yo creo que lo que nos pasó en la pregunta anterior es lo mismo. Vea que aquí el 94 no está entre las notas de los estudiantes. Vean, aquí vamos a aclarar dos cosas de una vez. ¿Se acuerdan el ejercicio donde en la mediana venía que la edad era 32 y 32? Y que no podíamos suponer Ajá. que entonces en el departamento las personas tenían 32 años. Ajá. Aquí pasa, aquí es donde se puede demostrar porque ese 32 no funciona, no lo podemos asegurar. Vea que el profesor está diciendo que estas específicas fueron las notas. Hubo un 91, hubo un 91, hubo un 92 y así. Hubo un 94 en las notas. No. No hubo un 94. Y a pesar de que no hubo un 94 en las notas, el 94 es la mediana. Por eso nosotros no podemos asegurar que alguien se sacó un 94 o en el ejercicio no podíamos asegurar que alguien tenía 32 porque vean que la mediana no está en los datos. ¿Entendido? Ahora sí, eso de arriba. Sí. Con respecto a ese ejercicio. Y con el otro, con el de las notas del semestre mayores o iguales, vean aquí, nosotros podemos asegurar que el 50% tuvo una nota superior a 94 o igual. No tuvieron la igual, pero sí tuvieron las superiores. Entonces, cuando hablamos de mayor o igual, superior o igual, es porque se tiene que cumplir alguna de las dos, que sean superiores o iguales. No hubo un 94, pero sí están para arriba de 94. Entonces, sí es verdadero. Entonces, ya queda casi que aclarado lo del ejercicio anterior de las notas del semestre. ¿Entendido? Sí. 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 Listo. Entonces, verdadero. Dice ahora,
el promedio de calificaciones en dicho grupo es de 95. ¿Qué era el promedio? El promedio era con este símbolo. El promedio es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Aquí está facilito porque los datos ya están aquí en línea. Entonces, vean cómo lo podemos hacer. Más sencillo. Para no tener que volver a escribirlo todo. Para que ustedes no tengan que escribirlo. Ya como está en orden, ustedes se vienen para acá y van a poner la fracción y le vamos a dar 91 más. Sigue otro 91, ¿verdad? Ajá. Más 92, 92, 92. No voy a hacerlo, se me hace más fácil así a mí. 91 por 2. Más 92. Hay 1, 2, 3. Hay 3 92. Entonces 92 por 3. Más. Hay solamente un 93. Hay solamente un 95. Hay 1, 2, 96. Entonces 96 por 2. Más 97. Más 98. Más 100. Y eso lo dividimos entre el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos en total? 12. 12, ¿verdad? El profesor le aplicó el examen a 12 estudiantes. El dato es 12. Y eso le damos igual y nos da... No les debería dar eso. A mí me dio 94, ¿Cuánto te dio? 94,42, perdón. 94,42. Esperen para ver dónde está mi error. 91 por 2. ¿Ves? Hasta yo me equivoco. Es normal que ustedes, que todos nos equivoquemos. 92 por 3 más 93 más... No. Aquí está el error. No puse este más. Más. Ahora sí. Listo. Fue lo que te dio, ¿verdad, Greg? Sí, eso me dio. 94,41. Bueno, se puede redondear a 94,42, ¿verdad? Sí, yo lo redondeé. Listo. Entonces dice, el promedio en las calificaciones es superior a 95. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. No es superior, ¿verdad? 95 fue de 94,42. Entonces, ¿cuál es verdadera? Solo la 1. La B. Vamos comprendiendo. Está fácil, ¿verdad? Vean, tener cuidado Sí. con esos errorcillos como el que acaba de tener yo. Vea que no puse un más y ya la respuesta no me dio. Dice, la calificación mínima en dicho grupo es superior a 91. Esta está como un poco ahí complicada de entender, quizás. Nos están diciendo que la calificación mínima en ese grupo es más alta a 91. Vamos a ir a ver cuál es la calificación mínima. ¿Cuál es la calificación mínima? 91. 91. ¿Y esa calificación es superior a 91? ¿Es igual? Es igual. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Falso. Falso, ¿verdad? Porque nos están diciendo que la mínima es superior a 91. Significaría que la mínima sería 92 para que sea superior a 91. Y es falso. Ahí es donde vemos también lo de superior o igual. Si nos dijera superior o igual, sería verdadero porque nos está cumpliendo el igual, no el superior. El o significa que nos cumple alguna de las dos. Dice que la nota más común que se obtuvo en el examen fue 92. Vamos a ir a ver. De este hubo 91, de 91 hubo 2, de 92 hubo 3, de 93 hubo 1, 1, 2, 1, 1 y 1. Entonces, ¿es verdadero que de 92 hubo más? Sí, es verdadero. Es verdadero. Ahí lo que nos están diciendo prácticamente en otras palabras es 92 es la moda. Ujú. Listo. Entonces, aquí, verdadera, solo la primera. No, solo la dos. segunda. Solo la 2. Yo creo que ya es viernes, la hora. Solo la 2. Perdón.
Listo. Vamos aquí. Vean, chicas, vean esta. Esta es otra de promedio anual. Esta vez no es en español, es en cívica. Entonces, están preguntando que cuál fue el promedio anual de este estudiante en cívica. Quiero que lo hagan ustedes para ver si lo logran. ¿Se acuerdan cómo hicimos el primero, verdad? Entonces, para que quede nada más la respuesta en el video, a las 2 le dio 91. Está bien, ¿verdad? Y vemos esta pregunta de aquí. Bueno, esta parte de aquí dice que con esta información respondamos las preguntas 13 y 14. Dice, ¿a cuántos años? Bueno, dice que las edades de los estudiantes de un instituto en años cumplidos según el sexo se resume en la siguiente tabla. Esta es la edad de las mujeres y esta es la edad de los hombres, ¿verdad? Recuerden que como estamos hablando de cuartiles y demás, aquí estamos hablando de datos ya que están por ahí dispersos. Entonces, ¿a cuántos años corresponde el recorrido intercuartílico de los datos de las edades referidas a las mujeres? 150,000 colones. Al de las mujeres, ¿verdad? Entonces, nos venimos a la fila de las mujeres, que es esta de aquí, y estamos hablando del recorrido intercuartílico. ¿Cuál era lo del intercuartílico para el recorrido? ¿Se acuerdan? Q3 menos cuartil 1. Correcto. Q3 menos Q1. Como estamos hablando de las mujeres, entonces vamos a ver la fila de las mujeres. Dice que es 36 menos 26. Y eso nos da 10. Opción correcta. La A. Por favor, que no me toque la de Pandora. Tarea. Dice, la 14. El recorrido de los datos de las edades es mayor en las mujeres que en los hombres. Estamos hablando de un recorrido intercuartílico o de edad. Aquí está la palabra. ¿Recorrido de qué? De datos. De datos. Cuando hablamos del recorrido de datos, estamos hablando entonces de máximos y mínimos, ¿verdad? Y dice que entonces el recorrido de las mujeres es mayor que el de los hombres. Vamos a ir a sacar esos recorridos. A ver, recordemos que el recorrido de datos es máximo menos mínimo. Entonces, primero es de la mujer. 44 menos 14. 44 es el máximo en las mujeres y 14 es el mínimo en las mujeres. ¿Cuánto nos da 44 menos 14? 30. 30. Este es el recorrido en las mujeres. Vamos a ir a ver el de los hombres. Entonces, vamos a poner aquí que esto es M de mujeres. Y vamos a ir al de hombres. Que el de hombres dice que es máximo 48 menos el mínimo, que es 18. ¿Cuánto nos da? Igual 30. Igual 30. Y la afirmación decía que el de las mujeres era mayor que el de los hombres. ¿Es verdadero o falso? Es falso porque son iguales. Y si la afirmación dijera mayores o iguales, ¿sería falso o sería verdadero? Verdadero. Ah, ya ven que como la de allá arriba sí era verdadera, entonces. Listo. Entonces, esta es verdadera, ¿verdad? Porque cuando hablamos de mayor o igual, estamos hablando de que se puede cumplir solo una, no necesariamente las dos. Y aquí como nos afirman que, perdón, es falso. Como nos afirman que es mayor, entonces es falso. Dice, el recorrido intercuartílico de las edades referidos a los hombres corresponde a 18 años. Entonces, vamos a ir a ver el recorrido intercuartílico de los hombres. Vean que aquí están hablando de un montón de recorridos de datos, recorridos intercuartílicos para confundirnos. La segunda proposición está hablando de intercuartílico, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál se trabaja eso? ¿Con los Q, con los máximos y mínimos? Con los Con Q. los Q. Con los Q. Y vamos a ver la columna de hombres. Q3, 38. Q1, 22. ¿Cuánto es? 16.
16. Y la afirmación de abajo dice que más bien es 18. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Falso. Alza. Falso. Voy a borrar aquí. Y vamos a decir que entonces ambos son falsos. ¿Entendido? Sí.